Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilson Yanes, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi de la carrera de Tecnología Superior en Mantenimiento y Reparación de Motores de Diésel y Gasolina. En el presente video yo les voy a tratar de explicar de la manera más resumida posible sobre los pasos y criterios para el diseño de transmisión por cadenas. Bueno, para ello yo voy a trabajar con el libro que pueden encontrarlo como PDF en internet del diseño de elementos de máquinas, la cuarta edición de Robert Mott. Entonces, empezamos. El ejercicio propuesto es este, que nos dice que diseñemos una transmisión por cadena para un agitador movido por un motor de corriente alterna. La velocidad de entrada será 750 revoluciones por minuto y la velocidad de salida será de 325 revoluciones por minuto. El agitador requiere 5 HP. Entonces, como paso 1, especificamos un factor de servicio y lo calculamos también en conjunto con la potencia de diseño de la tabla 7.8 del libro, en este caso PDF que yo tomé, que ya les mencioné anteriormente. Nos ubicamos en la tabla 7.8, que nos dice que son los factores de servicio para transmisiones por cadenas. Entonces, en nuestro ejercicio nos dice que es un agitador. Entonces nos vamos al tipo de carga, buscamos agitadores que tenemos aquí de un motor de corriente alterna. Entonces deducimos que es un motor eléctrico. Entonces ya tenemos nuestro factor de servicio, que es igual a 1, y la potencia del motor que ya nos da en el ejercicio, que es 5 HP. Entonces buscamos la potencia de diseño, y la potencia de diseño es igual al factor de servicio por la potencia del motor, que ya tenemos esos datos. Entonces solo reemplazamos, calculamos, multiplicamos y tenemos nuestra potencia de diseño, que es igual a 5 HP. Como segundo paso, calcular la relación deseada. La relación deseada yo en este caso le puse con la nomenclatura o las letras de RB, y es igual a N1 minúscula dividido para N2 minúsculas, que en este caso N1 vendría a ser la velocidad de entrada, que son 750 revoluciones por minuto, dividido para la velocidad de salida, que son 325 revoluciones por minuto. Y realizamos la operación, se van las unidades de revoluciones con revoluciones por minuto y tenemos nuestro valor de relación de velocidades adimensional. Como tercer paso, consultar las tablas correspondientes a la capacidad de potencia, las tablas 7.5, 7.6 y 7.7. En estas tablas tenemos, o bueno, nosotros seremos quienes escojamos los pasos o pulgadas de paso con las que trabajaremos, teniendo en cuenta algunos datos como son el número de dientes, si nos da el ejercicio o si no nosotros escogemos, y también nos ubicamos en la velocidad mínima de giro de las catarinas. De nuestro ejercicio es la velocidad mínima de giro de 325 revoluciones por minuto. Entonces nos ubicamos aquí, vemos que no tenemos ese valor, no tenemos, no nos da aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es una interpolación. ¿En qué consiste la interpolación? En averiguar el valor aproximado de una magnitud en un intervalo cuando se conocen algunos valores. Entonces aquí conocemos algunos valores y lo que tendremos que hacer posteriormente es interpolar. Igual tenemos los tipos de lubricaciones, la tipo A, que corresponde a todos estos, la tipo B, que son todos estos, y la tipo C. La tipo A, la lubricación manual, la tipo B, la lubricación en baño o por disco, y la tipo C, la lubricación por chorro de aceite.
y así tenemos igual con diferentes pulgadas de paso las otras tablas que llegan hasta 1 pulgada de paso. Como paso 4 calculamos la cantidad necesaria de dientes para la rueda de engrane. En este caso sería buscar N2, N1 nosotros le añadimos, yo en este caso le puse 18. N1 vendría a ser la catarina o el piñón conductor, yo le puse 18. ¿Y por qué le puse 18? Porque nos dicen que la cantidad mínima de dientes en una catarina debe ser 17, o al menos que el impulsor funcione a una velocidad muy pequeña, que sea menor que 100 revoluciones por minuto, pero este no es el caso, entonces yo le puse 18. Y posteriormente procedemos a buscar N2, que N2 vendría a ser la rueda grande o el piñón conductor. Reemplazamos los datos en la siguiente fórmula, calculamos y tenemos nuestra relación de velocidades que nos da 41.53 igual a A dimensional, aproximado es a 42. Como paso 5 calculamos la velocidad de salida N2 minúscula esperada, que N2 vendría a ser la velocidad de salida, que es 325 revoluciones por minuto. Pero aquí tenemos que calcular la nueva con los datos que tenemos aquí de una N1 mayúscula, que era la catarina del piñón conductor, y N2 la rueda grande o el piñón conducido. Entonces calculamos nuevamente el N2 con estos datos. El paso 6, calcular los diámetros de paso con igual las ecuaciones que vienen dadas. La P en este caso significa las pulgadas de paso, yo escogí 0.5 pulgadas de paso. Reemplazamos, lo que se diferencia es el N1 y el N2 en diámetro 1 y en diámetro 2, y así obtenemos tanto el diámetro 1 como el diámetro 2, y continuamos al siguiente paso. Especificar la C tentativa de esta ecuación, igual es reemplazar datos, ya tenemos los diámetros, los reemplazamos, obtenemos en pulgadas, lo transformamos a pasos. Una vez hecho eso, nos pasamos al paso 8, que es la distancia entre centros nominal, que sería con la fórmula de la longitud de la cadena. Igual estas fórmulas, todas las fórmulas ya vienen dadas, lo único que debemos hacer es reemplazarlas con los datos que ya tenemos, en este caso la longitud de la cadena, que nos da este resultado. Esto lo transformamos a pulgadas. Como paso 9, especificamos la distancia entre centros. Igual la fórmula ahí viene dada, reemplazamos los datos. La distancia entre centros nos va a dar en pasos, la transformamos a pulgadas y continuamos al siguiente paso. Calculamos los ángulos de contacto, tanto el ángulo 1 como el ángulo 2. Aquí solo hay que tener mucho en cuenta que cambia el signo, en el ángulo 1 es menor y en el ángulo 2 es más. En el ángulo 1 la catarina debe ser mayor que 120 grados, y en este caso sí se cumple esa condición. Entonces eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestros pasos y ejercicios. Luego calculamos el número de hileras y la potencia total. El número de hileras es igual a la potencia de diseño sobre la interpolación que tenemos que hacer, porque no tenemos ese dato que no podemos ver en la tabla. Entonces obviamente se requiere de la interpolación para poder calcular el número de hileras. En este caso nos da, reemplazando los datos, 0.59 aproximándole a una hilera, que sería una cadena simple, ya que nos da una hilera. Y finalmente la potencia de la cadena total, igual asimismo reemplazamos datos, la potencia de la hilera, que en este caso es la interpolación, por
el factor de la hilera, que es 1, y nos da 8.38 HPs, que es mayor a la potencia de diseño. Y finalmente tenemos el resumen de los datos que obtuvimos. El diámetro 1 es 2.87 pulgadas, el diámetro 2 6.69 pulgadas, la Catarina o piñón conductor 18, la rueda grande o el piñón conducido 42. El tipo de cadena que yo escogí para este ejercicio es de 0.5 pulgadas sobre pasos. El tipo de lubricación que nos dio es tipo B, baño por disco. El número de hileras es 1, es decir, una cadena simple. La distancia entre centros real vendría a ser 16.13 pulgadas y los ángulos de contactos correspondientes del ángulo 1 mayor a 120 que cumple la condición y el ángulo 2 correspondiente. Y finalmente, para terminar, debemos graficar nuestro diseño final, y en este caso utilicé AutoCAD para hacerlo, utilizando los diámetros que obtuvimos y la distancia entre centros. Y eso sería todo en conclusión de lo que se requiere, los pasos necesarios para realizar la transmisión, el diseño de transmisión por cadenas. Eso ha sido todo, muchas gracias.